contestación, vemos la contestación que le dio Jesús. Y tal vez la encontramos como un poco fuerte. Pero vamos a ver a qué se refiere Jesús cuando le dice que, ¿verdad?, que nadie que poniendo la mano en el arado es digno del reino de los cielos. Ahí, ¿verdad?, muchos conocen este texto bíblico. Ahora, ¿de qué estaba hablando Jesús en este entonces? ¿Por qué Jesús, ¿verdad?, habla también de esa forma? ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces tenemos que buscar también en esto el contexto histórico de lo que estaba basado en este momento la palabra, de lo que está diciendo Jesús. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Porque Jesús le contesta de esta forma. Muchos lo pueden ver, ¿verdad?, como que, wow, qué fuerte fue Jesús. Ni tan siquiera a su padre. Mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow. Y de hecho, ese texto bíblico lo han utilizado algunas personas, algunos ministros. Oiga, y le han bajado también de esta forma. Hay veces cuando algún familiar o algún miembro de la iglesia, no sé si usted le ha pasado, coméntelo ahí también, algún miembro de la familia ha muerto y este miembro de la iglesia va y le dice al pastor, y oiga, ha pasado en tiempos, años atrás, no sé si ahora todavía sigue pasando, pero sí yo escuché de una persona que llegó a pasar un suceso así, y el pastor le salió de esta forma: deja que los muertos entierren. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Este es tu hermano Pastor José Santiago del Ministerio Shaddai Adonai, palabra del corazón de Dios para tu vida. Gloria al Señor, en un segmento más de Noticias Ministerial. Así que te saludamos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo primeramente. Y te damos la bienvenida nuevamente a este segmento. Gloria al Señor. Un video más para la gloria del Señor. Un contenido más para la gloria del Señor. Así que te pido, hermano, que me ayudes a esparcir esta buena semilla, a esparcir estos videos. Compártelo, hermano, compártelo para que sea de bendición también a otras personas. Si no te has suscrito todavía al canal, mira, suscríbete aquí debajo. Te suscribes, le das un like, un dedito hacia arriba y activas la campanita, ¿verdad?, para que de notificaciones, para que el YouTube te notifique cada lunes que estamos subiendo contenido, te notifique de ese tema que vamos a tener en ese día y en este día. Amén. Así que les saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de Latinoamérica y aquí en Estados Unidos. También, antes de comenzar, quiero recordar que si escuchan por ahí un pajarito, un periquito, eso es parte, ¿verdad?, del video. Eso es parte del audio. Esa es la mascota. Amén. Así que si lo escucha por ahí, tranquilo, relájese y disfrute también del canto de ese pajarito que está por ahí. Amén. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy, pastor? ¿Qué nos tiene para hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, vamos a estar hablando de un texto bíblico que está en la palabra del Señor en el libro de San Lucas, o Lucas, capítulo 9, verso 62. Busque su palabra, vaya conmigo, libro de Lucas, capítulo 9, verso 62, como le dije, y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, para el reino de Dios. Ahora vamos a leer, antes de comenzar de lleno, vamos a leer el 57, 58. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, escuche la contestación de Jesús en esto. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Wow, vemos eso ahí, ¿verdad? Tal vez un poco fuerte. Mucha gente lo ve. Wow, como Jesús le habló a estas personas. Porque fíjese que uno le está diciendo: déjame ir a enterrar a mi padre, ¿verdad? Algo, ¿verdad?, familiar. Hubo
prácticamente ahí hubo hay tristeza, hay congoja y hay una situación bastante seria. Había muerto su padre. Y el otro le dice, bueno, déjame, yo te voy a seguir, pero déjame despedirme de los de mi casa. Prácticamente. Y la contestación, vemos la contestación que le dio Jesús. Y tal vez la encontramos como que un poco fuerte. Pero vamos a ver a qué se refiere Jesús cuando le dice que, ¿verdad?, que nadie que poniendo la mano en el arado es digno del reino de los cielos. Ahí, ¿verdad?, muchos conocen este texto bíblico. Ahora, ¿de qué estaba hablando Jesús en este entonces? ¿Por qué Jesús, ¿verdad?, habla también de esa forma? ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces tenemos que buscar también en esto el contexto histórico de lo que estaba basado en este momento la palabra, de lo que está diciendo Jesús. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Porque Jesús le contesta de esta forma. Muchos lo pueden ver, ¿verdad?, como que wow, qué fuerte fue Jesús. Ni tan siquiera a su padre. Mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow. Y de hecho, ese texto bíblico lo han utilizado algunas personas, algunos ministros. Oiga, y le han bajado también de esta forma. Hay veces cuando algún familiar o algún miembro de la iglesia, no sé si usted le ha pasado, coméntelo ahí también, algún miembro de la familia ha muerto y este miembro de la iglesia va y le dice al pastor, y oiga, ha pasado en tiempos, años atrás, no sé si ahora todavía sigue pasando, pero sí yo escuché de una persona que llegó a pasar un suceso así y el pastor le salió de esta forma: deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow, fuerte, ¿verdad? Claro está, la persona ya no fue más a la iglesia. Bueno, por eso son otros 20 pesos. Pero bueno, vamos a lo que vinimos aquí. Ese texto, ¿a qué se refería Jesús? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que sucede, verdad, con las vidas? También una vez entran a la iglesia, comienzan a ir, van a la iglesia, escuchan la palabra del Señor, adoran al Señor y están en el camino del Señor. ¿Qué sucede en ocasiones? Que a veces vienen los tiempos difíciles también, ¿verdad? Y que entra como que ese bajón, ¿verdad? Donde está como la ola del mar, ¿verdad? Van, vienen y en este tipo de cosas. ¿Qué sucede aquí? Bueno, para este tiempo era cuando iban a cegar, ¿verdad? Cuando estaban los agricultores, estas personas estaban esperando la lluvia. Escucho bien, estaban esperando lluvia para poder que el terreno, eso en el contexto histórico, estos agricultores esperaban la lluvia para que el terreno, se humedeciera el terreno y poder arar la tierra, poder poner estas dos yuntas, ¿verdad?, de bueyes. También habla de que no tan solamente eran bueyes, también utilizaban vacas. ¿Ok? No tan solamente bueyes en cuestión de que eran dos, como conocemos nosotros, dos toros o dos bueyes machos. También utilizaban vacas también. Entonces, ¿qué dice? No lo digo yo, solo dice la cultura, ¿verdad?, de ellos y cómo lo hacían. Entonces ellos esperaban a que lloviera, el terreno se mojara para ellos poder arar, porque cuando estaba muy seco era un poco difícil. ¿Por qué era difícil? Bueno, porque en el arado, en eso que le ponían a los bueyes en ese entonces, ¿verdad?, esa pieza que utilizaba y que le ponían a los bueyes, esa parte de atrás donde estaba el agricultor o donde estaba la persona agarrando ese arado, eso tenía una pieza en la parte de abajo que era como tipo punta, ¿no? Era punzante, tipo navaja, cuchilla. Y lo que hacía era que rompía la tierra, hacían, ¿verdad?, ese cerco, o hacían esa línea completa. Cuando digo el cerco, pues me refiero a que están abriendo para abrir y tirar la semilla, el grano que iban a tirar en ese momento. Pues ellos era mejor cuando la tierra estaba húmeda. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí Cristo está hablándole a estos hombres y le dice, ¿verdad?, de la forma que, como ya leímos, dice que ninguno que pone la mano en el arado es digno, ¿verdad?, y mira hacia atrás, prácticamente es digno del reino de los cielos. ¿A qué se refería Jesús con esto?
¿Y qué estaba diciendo en base al contexto histórico? Estaba hablando, hermano, que, por ejemplo, para comenzar, el agricultor en ese entonces o la persona en ese momento llevaba los dos bueyes, las dos yuntas de bueyes, tenía, ¿verdad?, ese arado que él tenía que agarrar para poder abrir la tierra, poder sembrar. Ese agricultor o este hombre tenía una vara en su mano que se llamaba, si no me equivoco, una aguijada. Una aguijada. Medía alrededor de 3 metros o más de 3 metros. La tenían de diferentes tamaños. Y esa aguijada era un tipo palo largo, como decir tipo lanza, por decirlo de esa forma, pero un tipo palo, donde en su punta tenía, como decimos nosotros, era aguzada, ¿verdad? Muchos le dicen clavo. O sea, tenía en la punta de ese palo, era aguzada, o le ponían algo que pudiera hincar, que pudiera, ¿verdad?, causar ese hincazón de momento, y lo utilizaban para poder ajorar un poco el movimiento de los bueyes. Los bueyes de por sí, pues ellos van un poco lentos, y ellos, para poderlos ajorar, ellos poderlos, ¿verdad?, hacer el trabajo un poco más rápido y demás, pues entonces lo que hacían era que con una mano tenían esa vara con esa aguijada, y tenían en la otra el instrumento con lo que abrían la tierra, ¿verdad? Entonces el arado. Entonces con una empujaban, pullaban, y con la otra pues llevaban las dos bueyes como tal. ¿Qué sucede? Que este arado, la mayor parte del tiempo, era un arado que era liviano. Era un arado bastante liviano, hecho en madera, pero era liviano. Para el agricultor o el hombre en ese entonces poder llevar a sus bueyes de una forma, tenía que estar muy pendiente, escuche bien, tenía que estar muy pendiente a lo que estaba haciendo él. ¿Por qué? Porque ese arado era ligero de peso. O sea, no era pesado, en otras palabras. Perdón. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Estar pendiente a sus dos bueyes o a su yunta de bueyes que estaba ahí, o a los bueyes que habían, porque Eliseo, vemos que cuando Elías llama a Eliseo, estaba detrás de 12 yuntas de bueyes, tenía 24 bueyes, estaba arando. Entonces, y era, ¿verdad?, parece entonces tener ese tipo o esa cantidad de bueyes, era porque era pudiente, tenía para poder hacerlo. Este hombre, para poder llevar este ganado de esa forma, y como eso era ligero, ese yugo que tenían ellos, amarrado también a lo que tiene que ver, ¿verdad?, con esta pieza del arado, era liviano. Este hombre tenía que estar pendiente a lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Aquí es donde entra el texto bíblico cuando dice, y lo vamos a leer otra vez, y aquí es donde entra. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano, escuche bien, su mano, no está hablando de las dos manos, está hablando de su mano, de una mano, poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Está hablando de su mano. Lo que está hablando es, acuérdese que le dije, tiene una mano donde, en la guija, en la guijada, perdón, y tiene otra acá agarrando el instrumento, ¿verdad?, para poder cercarse, hacer esa línea derecha para poder sembrar. Ahora dice que ninguno que poniendo su mano en el arado. No está hablando de las dos manos. ¿A qué se refiere? Cuando este hombre o este agricultor estaba arando, era tan ligero que si el hombre quitaba la mano del arado, tiene una vara acá, del arado, y miraba hacia atrás, era tan liviano que comenzaba a hacer líneas de esta forma.
comenzaba a desviarse de la línea que como tal tenía que llevar. Muchas veces el hombre que estaba detrás del arado dice que tenía que poner su cuerpo, el peso del cuerpo prácticamente sobre el arado para poderle hacer fuerza y que entonces esa pieza que estaba en la tierra pudiera entrar a la tierra y pudiera entonces abrir para poder hacer, ¿verdad?, esa línea. Muchos conocen como una zanja, como ¿verdad?, esa apertura en la tierra. Diferentes partes nos están viendo, lo conocen de diferentes formas. Que para ellos poder abrir bien la tierra en ese momento, el terreno, tenían que recostarse su cuerpo, su peso completo, echarlo sobre esa pieza, sobre el arado, para que pudiera entonces romper bien la tierra y ir sembrando poco a poco el trigo o la semilla que iban a sembrar de acuerdo al alimento que ellos estaban cultivando en ese momento. Entonces aquí vemos el por qué Jesús le habla de esta forma. Le está diciendo, vuelvo y repito, como dice en ese verso 62, nadie que pone la mano en el arado, porque llevaba una en el arado y otra en la guijada para poder echar un poquito más a prisa los bueyes. Si soltaba, ¿qué iba a pasar? Que entonces ya no era lo mismo. Si soltaba la mano o se distraía o miraba para atrás y sacaba la mano, iba a empezar a hacer líneas, ¿verdad?, que no eran rectas, no eran líneas rectas. Ahí es donde entra el verso bíblico, porque ¿qué sucede? Que cuando usted y yo estamos en el camino del Señor, y esto es lo interesante de esto, hermano, y lo que nos está hablando la Biblia, que cuando usted y yo estamos en el camino del Señor y nosotros llevamos una continuidad y llevamos, ¿verdad?, todo el tiempo estamos caminando de acuerdo al Señor, caminando de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que el Señor, los mandamientos y de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Y llega un momento que tal vez tu fe es probada o tal vez llega el momento que llegó el desánimo, aleluya, que llegó esa dejadez de momento espiritual. Cuando llega tal vez eso, ahí es donde tenemos que tener cuidado de no quitar la mano del arado, de no sacarla del arado. Porque podemos que ya no está nuestro peso sobre el arado, sino que estamos quitando nuestro peso, quitando la mano que está llevando la línea recta, gloria al Señor. Llevando la línea recta para sembrar la buena semilla. ¿Y qué estamos haciendo? Que al quitar la mano del arado, quitamos el peso, quitamos la atención de la palabra de Dios, quitamos lo que Dios nos estableció para seguir. Y comenzamos entonces a desviarnos de un lado a otro, ¿verdad?, sin saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque quitamos nuestra atención del arado, quitamos la atención de la palabra del Señor, quitamos la atención de la semilla. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Por eso es que Cristo está hablando y le está hablando esto. Pero qué fuerte, ¿por qué le habló de esa forma? Lo que le está diciendo es, no se me distraigan, no es que no fueran... Volvemos aquí. No es que no fuera el primero a enterrar a su padre. Hello, estamos hablando que era su papá, era un miembro de su familia y era su papá. El otro que se despidiera de la familia. Lo que le está diciendo es, no te me desvíes, prácticamente, no quites tu mirada de lo que me estás diciendo, de venir a seguirme por hacer esto otro. No es que no lo fuera a hacer porque Jesús conocía. No es que no lo hiciera. Era que tuviese cuidado. Y aquí entro en algo. Porque muchas veces, a veces nosotros nos desenfocamos, gloria al Señor, de las cosas de Dios. Y podemos encontrarnos quitando la mano del arado. Quitando la mano de lo que Dios estableció de ese arado, ¿verdad? De seguir en esa línea recta.
Gloria al Señor, que Dios nos estableció. Y comenzamos entonces a lado y lado, ¿verdad? A abrir tal vez un camino o en el caminar en el mismo camino, pero de lado a lado, dando bandazos, decimos nosotros, dando bandazos. Ahí es donde está el problema, porque quitamos la mirada del arado. Entonces tenemos que nosotros estar pendientes en todo tiempo de seguir lo que el Señor nos llamó. No es que no se hagan las demás cosas. Escuche bien, que aquí a veces donde se entra en problemas y donde se tergiversa los versos. No es que no hagamos lo que tenemos que hacer del diario vivir. No es que no podamos hacer las diferentes actividades. Sí las podemos hacer. Lo que pasa es que no nos podemos distraer. Aquí lo que está diciendo el verso. Le está diciendo Jesús. Prácticamente, ok, sé que es tu familiar, sé que son tus familiares, pero no te me distraigas porque dijiste que me vas a seguir. Acabas de decirme, déjame que yo vaya a despedirme de mis familiares, deja que yo vaya a enterrar a mi padre que murió y vengo y te sigo. Y entonces Jesús, mire cómo le contesta. Es fuerte, pero se escucha fuerte, pero ¿a qué se estaba prácticamente refiriendo Jesús aquí con esta enseñanza? Es lo que le estoy diciendo. Se escucha un poco fuerte de momento, ¿verdad?, de que Jesús le haya contestado de esa forma. Pero hay que ver el contexto histórico de lo que estaba hablando Jesús. ¿Por qué Cristo le habló de esa forma a ellos? Acordándonos también que Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué le pasó aquí? ¿Qué estaba diciendo? Prácticamente le está diciendo esto en enseñanza. Vas a hacer esto, pero no te me distraigas cuando vayas a ir a enterrar a tu padre o no, cuando vayas a despedirte de tus familiares para seguirme a mí, a distraerte y te me quedes allá. Porque dijiste que me ibas a seguir a mí. Entonces, ahí es donde, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado, como comencé hablando, que le dije que llegué a conocer una persona que le pasó de esa forma. Cuando un familiar cercano murió, el ministro le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y claro está, pues, la persona se sintió, y quien no se va a sentir, imagínese, un momento como ese de tristeza, y no volvió a la iglesia. La sacaron prácticamente de la iglesia. O sea, ahí fue donde se malinterpretó el verso, se tergiversó ese verso, se sacó del contexto original de que estaba hablando Jesús y hubo un problema. Y ahí es donde estamos basándonos nosotros. Y de esa forma también hay muchos, hermanos, muchos textos bíblicos que se sacan de contexto, la gente los escucha, los repite, pero sin saber qué es lo que hay dentro de ellos. La palabra del Señor está llena, ¿verdad?, de riqueza en cuestión en lo que conlleva lo espiritual. Y por eso es que nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que estar educándonos, hermano. Edúquese. Escúcheme bien. Edúquese. Por favor. Edúquese. O sea, lea la palabra. Pero no le suelte a Raimundo y todo el mundo palabras por ahí que te vas a perder, te vas para el infierno porque esto no se hace. No, usted tiene que buscar primero qué es lo que hay en la palabra. ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué Cristo estaba hablando así? ¿Por qué el apóstol hablaba así? ¿Por qué Jesús habló de esta forma en este caso? ¿Por qué el apóstol acá o el profeta habló diciendo esto y lo otro? Por eso mismo vemos que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas: se me ha dado un aguijón en la carne, el cual le he pedido a Dios por 3 ocasiones que me lo quite y no me lo ha quitado. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona, le dijo Dios, dijo, ¿verdad?, el Señor. ¿A qué se refería el apóstol Pablo aquí con eso también, pastor? Bueno, se estaba refiriendo a eso mismo que le hablé,
a la guijada, a lo que llevaba esta persona detrás de los bueyes, del yugo, que lo hincaba. Por eso es que él dice que era como un aguijón en la carne, el cual le pinchaba, ¿verdad? Y no lo dejaba quieto. Se habla también, ¿verdad? Pues que era posiblemente una enfermedad que el apóstol tenía en el cuerpo, en los ojos, otros dicen en el estómago, otros dicen que era el ego, y bueno, diferente. Son otro tema. Pero ¿a qué se refería el apóstol Pablo? Se estaba refiriendo a esta guijada, a este pedazo de palo con un punzón al frente, con el cual hacían que los bueyes tal vez caminaran un poco más ligero, porque tienden a ser un poco lentos, ¿verdad? Todo ese peso, ese cuerpo tan grande, y tienden a ser un poco más lentos. Y con esa guijada los pinchaban para que pudieran caminar más rápido. Por eso el apóstol Pablo, como les dije, habla de esa forma también ahí. Se me ha dado un aguijón en la carne. Lo estaban pinchando. Entonces, en eso es que nosotros tenemos que, hermano, ir poco a poco estudiando. Tenemos que ir, ¿verdad? Estudiando la palabra del Señor primeramente, orándole al Señor, para que nosotros podamos aprender, podamos ir de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos está guiando y nos está llevando. Amén. Bueno, por aquí rapidito los voy a dejar con esto, hermano. Lo hicimos modo enseñanza para que usted aprenda algo más, tal vez nuevo para usted, como también lo es para todos nosotros. Seguimos estudiando, seguimos aprendiendo. No lo sabemos todo, pero aquí el único que lo sabe todo se llama Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo y Jesús. Es el único, es el mejor maestro, Jesús de Nazaret. Nosotros seguimos estudiando y aprendiendo para la gloria del Señor. Pero te voy a pedir, mira, que lo comparta, hermano. Comparte esta palabra para que otros también sean edificados en la palabra del Señor, que puedan aprender también, que les pueda llegar esta palabra. Si no te has suscrito al canal, mira, aquí debajo, suscríbete, dale un dedito arriba, activa la campanita, ¿verdad?, de notificaciones para que el YouTube te notifique todos los lunes. Todos los lunes está subiendo un contenido, ¿verdad? Y para edificación de la iglesia, para edificación de nosotros mismos. Así que ayúdenos a compartir esto, esparcir esta buena semilla, hermano. Mire, ¿sabe lo que estamos haciendo? Lo mismo que estábamos hablando. Estamos, mire, arando el terreno para tirar buena semilla. Entonces, ¿qué hace falta para eso? Bueno, pues la mies es mucha, dice la palabra. La mies es mucha, pero los obreros hay poco. Así que ayúdenos a través de... mire, eso no le van a cobrar nada. Bendito, por favor, hermano, eso no le cobran nada. Eso es de gratis. Usted le da un dedito arriba, nos ayuda para que el algoritmo nos siga ayudando. Lo comparte, le da un share, lo comparte con una persona que usted entienda, ¿verdad? Y mire qué fácil, no le cobraron nada. Y usted está ayudando tal vez a otra persona a que esa palabra, ¿verdad?, le edifique también su vida. Amén. Así que, bueno, te vamos a dejar con esto. Este ha sido tu hermano Pastor José Santiago del Ministerio Shaddai Adonai. Palabra del corazón de Dios para tu vida en un segmento más de Noticia Ministerial. Así que mira para adelante y para el cielo, que Cristo viene pronto. Dios te me bendiga, que la paz de Dios sea contigo. Nos vemos la próxima en el nombre del Señor Jesús, y Cristo no ha venido antes. Amén. Así que Dios te me bendiga mucho, para adelante y para el cielo. Cuídese. Bye.